En esta segunda parte vamos a hablar ahora de la recuperación de oro aluvial sin mercurio. Otra vez un pequeño resumen de introducción. Voy a mostrar un flujograma típico de cómo se recupera el oro aluvial o de venero. Voy a proponer un flujograma mejorado. Vamos a ver algunos equipos de concentración industriales y voy a mencionar algunas conclusiones. Bueno, indicar que el oro libre que proviene de las montañas se va a depositar en los valles, en los cauces, en las quebradas y en los ríos. Hablamos entonces de ríos actuales que tienen oro y ríos antiquísimos que se llaman paleocanales que también tienen oro. Estos ríos antiquísimos, como se pueden imaginar, debido a la erosión, al arrastre de suelo, de tierra de las montañas, han ido tapando, cubriendo estos depósitos de oro y han ido formando paleocanales que hoy por hoy ya no son ríos. Pero los que buscan oro están buscando tanto los ríos actuales como los antiguos ríos, porque los antiguos ríos en teoría tienen mucho más oro todavía. Estos depósitos de grava y arena están cubiertos, como se puede apreciar en la fotografía de la derecha, por mucha tierra, mucha arcilla, mucho limo y obviamente mucha foresta, mucha vegetación. Entonces se tienen que utilizar muchos geólogos, muchos profesionales que conozcan de este tipo de depósitos aluviales para poder encontrarlos y no perder el tiempo y encontrar además un material de buena ley, de buen contenido de oro. Al igual que las operaciones de beta, las operaciones aluviales tienen o están aglutinadas en federaciones como FERREC, FECMA, FENCOMIN, etc. El número de operadores mineros supera los operadores mineros de beta. Hay muchas más operaciones aluviales y llegan casi a las 200.000 personas. Hay mayor producción de oro en el sector de oro aluvial y, contrariamente, consumen menos mercurio que las operaciones de beta. En las operaciones de beta, el consumo de mercurio debe estar bordeando las 60-70 toneladas de mercurio por año. En cambio, en las operaciones de oro aluvial estamos hablando que utilizan entre 25 a 30 toneladas de mercurio por año. Un pequeño resumen histórico. El boom del oro aluvial se dio allá por los años 60 a inicios del 70 en la región de Tipuani, donde había muchas pepas, el oro estaba casi del tamaño de unas habas o de unas uñas, mucho oro. En los años siguientes empezaron a expandirse a los sitios aledaños como Teoponte, Guanay, Mapiri, donde continuaron las actividades de explotación de oro. Ya por el año 2000, otros ríos aledaños como Río Coroico, Río Caca, Río La Paz, Río Beni, han estado también siendo trabajados en sus riberas tratando de explotar las arenas y gravas con oro. Por el año 2022 son más de 70.000, casi 100.000 personas dedicadas solo a la explotación y recuperación de oro aluvial. El precio del oro en esos años está bordeando $1.800, $1.900 la onza Troy. Pero ya en el año 2024, el número de personas que trabajan en depósitos de oro aluvial supera las 200.000 personas y su producción es bastante considerable. Más o menos estamos hablando que producen un 60-65% de la producción total de esas 50 toneladas de oro por año que habíamos dicho. Generan muchos empleos, aunque no son empleos muy decentes. Su contribución, al igual que el oro de beta, no es muy buena a las arcas del Estado porque las regalías que pagan son bajas, 1.5% más o menos, en algunos casos hasta 2.5% y no 7% como está estipulado en ley. Ojo, no son depósitos marginales, porque un depósito marginal, tanto de beta como aluvial, es un depósito que tiene una ley de 0,1, 0,08 gramos por metro cúbico o gramos de oro por tonelada. En este tipo de depósitos de venero o aluviales, las leyes generalmente de estos depósitos están entre 0,4, 0,5 gramos por metro cúbico de oro y en beta es 10 veces más, o sea que en ningún caso estamos hablando de yacimientos o depósitos marginales, son depósitos ricos en ambos casos. La tecnología, como pueden ver, o la forma como arman su sistema de preconcentración de gravas, arenas auríferas es muy precaria, muy manual, nada segura y por eso las recuperaciones son muy bajas, menores al 30% de recuperación de oro.
En plantas un poco más grandes, como muestro en las fotografías siguientes, canaletas metálicas mejor construidas, hay otros problemas. Los problemas ya no son la construcción, la forma de la canaleta. La canaleta está bien, pero el sistema, cómo se alimenta el agua sin control, demasiada turbidez, hace que se pierda mucho oro, agua bastante turbia. El agua para lavar en canaleta tiene que ser agua limpia, no puede ser agua turbia. Esto hace que haya pérdida de oro, pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Ni siquiera las barcazas grandes que están en los ríos caudalosos tienen buen sistema de recuperación de oro aluvial. Más bien tienen problemas, impactos ambientales serios. Como pueden ver acá, en las riberas de los ríos acopian bastantes bolones, material grueso, que provocan desvíos de los ríos, o como esta foto grande de la derecha, inclusive las barcazas chinas están descargando bolones, pedrones gigantes, grandes, en el mismo curso del lecho del río, dejando pozos en el fondo del río que provocan accidentes cuando algunas personas ingresan a nadar, por ejemplo. Y estas acumulaciones de bolones en el lecho del río igual provocan desvíos, variaciones en el caudal y la fuerza del río que terminan en accidentes que tienen impactos a la vida de las personas. Ni qué decir de la foresta o de la pérdida, de la erosión. Las personas prácticamente del lugar viven atónitas, mirando, observando los tremendos impactos que produce la minería aluvial con gran maquinaria. Un flujograma típico de cómo se recupera hoy por hoy el oro aluvial es el siguiente. Las volquetas cargan con una pala cargadora la grava, arena aurífera, recorren un cierto tramo y llegan hasta el lavadero, así le llaman a la planta de concentración, lavadero, que es básicamente un buzón receptor de carga donde la volqueta descarga su carga y un hombre encargado con una manguera empieza a lavar puntualmente la carga. El material parcialmente lavado se bota, sale como sobre tamaño que resbala del chute le llaman a una especie de parrilla con una abertura de 1 pulgada más o menos, por donde pasan pedrones de 1 pulgada o mayores inclusive hacia la canaleta. La canaleta tiene alfombras, pero por lo general es una canaleta muy angosta y demasiado larga. El flujo es tipo pistón, hay mucha fuerza y se pierde el oro fino o el oro laminar. En resumen, tenemos el chute, el material grueso que sale con algo de oro fino, la canaleta que de cuando en cuando hay que parar, hay que hacer el alza, se limpia, algunos limpian cada semana, otros cada 2 semanas, otros cada día. Hay que ver las condiciones de concentración o preconcentración para definir, no es cuestión de adivinanza. Cada operación minera es única en su género. El material grueso, el oro grueso, se puede recuperar de la cabecera de la canaleta, de la parte media, cada 2-3 días se va sacudiendo, se hace el alza del oro y ese material preconcentrado en la canaleta, hoy por hoy, se amalgama, directamente se voltea y se le echa mercurio y se recupera el oro. El oro amalgamado se requema, prácticamente se emiten gases de mercurio a la atmósfera. Muchos de esos gases son inhalados por los operadores o por las personas que están en los alrededores de la operación y se obtiene el orito esponja que está listo para comercializar. Las colas que salen de estas canaletas arrastran bastante oro fino u oro laminar que no se ha podido concentrar o preconcentrar, atrapar en esta canaleta porque no se la ha manejado con criterio ingenieril, controlando los parámetros. ¿Cómo deberíamos tener entonces el circuito mejorado? En la práctica deberíamos hacer lo siguiente: contar con una zaranda vibradora como se ve en la fotografía, que tiene una malla bastante sólida, muy robusta, muy fuerte, que permita botar todo el material mayor a media pulgada. El tamaño máximo que debería alimentarse una canaleta de concentración es menos media pulgada. Si alimento ese tamaño, la canaleta no se va a colmatar, va a trabajar más eficientemente, el lavado va a ser mucho mejor. Y si en lugar de tener una canaleta de 15-20 metros, tengo canaletas de solamente 3 metros, pero en zigzag, rompiendo la velocidad, cambiando la velocidad y dirección, mucho mejor, como este equipo que está acá. Este equipo con canaleta ancha,
corta y con cambio de pendiente ayuda mucho más a captar más del 80% del oro. La canaleta igual se la va a limpiar en su cabecera, en la parte media y en la culata, pero el oro que se saca se recomienda que sea tamizado. Podemos tamizar y recuperar rápidamente el oro, y el material que pasa debería ser molido en un molinito de barras para aplanar. El oro es bastante maleable, se puede aplanar, y al aplanar en otros sedazos se puede seguir recuperando el oro sin mercurio. De esta forma vamos a evitar usar mercurio, y el material del preconcentrado fino se puede pasar en un centrífugo. Del centrífugo se va a recuperar un concentrado. Si quiero seguir evitando el uso de mercurio, lo remuelo en molinitos de barras para agrandar las partículas y seguir utilizando tamices o chúas y chúas para recuperar la mayor cantidad de oro posible sin utilizar mercurio. De este modo las colas son bastante pobres, pero para poder utilizar una canaleta se tiene que diseñar, construir y operar con bastante criterio ingenieril, como se muestra en la figura. Las inclinaciones, los sedazos, el metal expandido, los diferentes tipos de alfombras tienen que ser aconsejados por el metalurgista. Y los diferentes equipos, sedazos, chúas, platos, pinzas, imanes para limpiar el preconcentrado, todos estos equipitos tenemos que tenerlos a mano. Se puede recuperar con una canaleta el oro menor a 3 octavos de pulgada hasta 0.1 milímetro. Casi más del 80% del oro disponible se puede recuperar con un sistema de canaletas. Para procesar más tonelaje, más cubos de arena grava aurífera, no se requiere alargar más y más la canaleta, sino más bien ensanchar la canaleta, como estoy mostrando en esta fotografía. Esta es una canaleta industrial que trata bastante material. Y a la derecha tengo una versión ancha y con zigzag, una canaleta en Z, que es canaleta estilo colombiano, que también funciona. Estas son unas variaciones que nos permiten trabajar en mejor forma. Estas otras fotografías, acá en celeste y verde, estamos mostrando canaletas anchas pero cortas, con material expandido, con un trommel en su interior. A la derecha estoy presentando también otro trommel, que es un cilindro lavador con chorros a bastante presión, y canaletas otra vez cortas pero bastante anchas, que trabajan con correas transportadoras. El uso de correas transportadoras es algo que hay que considerar. ¿Por qué? Porque evita chofer, evita diésel, evita volqueta, es mucho más económico. Este sistema, que lo hemos utilizado en Suches, en la laguna Suches, acá en la frontera con el Perú, se llama método neozelandés. Permite la explotación de gravas auríferas de un lecho como los que tenemos en Bolivia, y un cierre concurrente, un cierre paralelo continuo. No se requieren volquetas, no se requiere gastar mucho dinero. Funciona con un trommel y funciona con jigs y un sistema de mesas concentradoras. No hay mucho dinero para trommel, para mesas concentradoras. Podemos comprar unas chúas mecánicas, eléctricas. Se enchufa y empieza a girar, y podemos pasar una y otra vez los preconcentrados, pero siempre sin necesidad de usar mercurio. Si el concentrado es bastante fino, puedo emplear mesas como este tipo, como la mesa Gemini o mesa gemela, que tiene un lado grancera y otro lado lamera, para poder recuperar en sus cejas el oro bastante fino. Y si hay algún orito mediano o un poco más grueso, también recupera la mesa. Para terminar y concluir esta explicación relacionada con la recuperación de oro aluvial sin mercurio, decir que para poder mejorar un proceso, una planta en la actualidad de recuperación de oro aluvial sin mercurio, lo primero que tiene que hacer un profesional es hacer un diagnóstico. Es como un médico. Tenemos que diagnosticar cómo está el paciente, cómo está la mena, si hay análisis granulométrico, si conocemos los tamaños de partículas, las formas que tiene el oro, qué cantidad de carga puedo alimentar en una canaleta. No es lo mismo tener una canaleta de 70 centímetros o de 1 metro o de 2 y alimentar 10 volquetas o 100 volquetas. No es lo mismo. Eso tiene que estar
ingenierilmente diseñado. ¿Qué cantidad de agua, qué cantidad de presión voy a utilizar? Como ven en la fotografía, tengo que dimensionar el sistema de lavado a presión, de modo que los bolones de piedra que no se están lavando bien, como en esta fotografía de la derecha parte inferior, se laven. No puedo perder oro en ningún momento. Y después de diseñar, armar y operar la canaleta, tengo que fijarme cuándo debo hacer el alza, cada día, cada 3 días, cada semana, y por qué debo hacer el alza. Y todo esto lo va a hacer un supervisor que haya estudiado de concentración de materiales, que sepa hacer balances metalúrgicos, que cuide la seguridad, que evite que haya robos inclusive en la recuperación de oro aluvial. Acabo de mostrar entonces las mejores prácticas de recuperación tanto de oro de beta como de oro aluvial, y hemos mostrado claramente que hay alternativas nuevas, equipos nuevos que no son tan costosos, que nos van a permitir hacer una explotación, producción y recuperación de oro de manera responsable, responsable con el medio ambiente, responsable con la economía, con nuestros bolsillos, con nuestra inversión, responsables con la salud de las personas, y además promoviendo proyectos que sean sostenibles para las comunidades, que cuando termine la explotación de oro, esos sitios perturbados por la minería aurífera sean rehabilitados, revegetados, y ojalá se hagan plantaciones de yuca, plantaciones de frutas, o como la fotografía que estoy mostrando, se hagan granjas piscícolas, por ejemplo. Es muy fácil, hemos creado. Las fotos que estoy mostrando son de varias operaciones en las cuales he permitido trabajar, y también, como os muestro una fotografía de la izquierda, cuidando, preservando esta belleza que tiene nuestros paisajes donde hay minería aurífera aluvial. Es posible hacer una minería responsable en Bolivia de la mano de la asistencia técnica y en trabajo conjunto con autoridades, comunarios, inversionistas y todos los que estamos involucrados en esta linda tarea. Muchas gracias.